Hola, bueno, vamos a seguir con la cuestión 6 de cinética química del examen de química de junio de 2022. Parad el vídeo y leed atentamente lo que nos dicen. Nos dan una reacción que está en fase gaseosa, como vemos aquí, y nos dicen lo siguiente, que se ha observado que al duplicar la concentración de A, la velocidad de la reacción aumenta 4 veces, mientras que al disminuir la concentración de B a la mitad, la velocidad disminuye en la misma proporción, es decir, disminuye a la mitad. ¿Vale? Bueno, vamos a apuntarnos esos datos, es decir, que cuando multiplicamos por 2, ¿vale? Cuando multiplicamos por 2 la concentración de A, ¿qué es lo que pasa? Pues que la velocidad se va a ver aumentada por 4 veces. ¿Vale? Mientras que cuando dividimos, ¿no? Cuando disminuimos la concentración de B en la mitad, cuando la concentración de B la dividimos por 2, la velocidad disminuye en la misma proporción. Bueno, para entender esto, aquí lo que nos va a servir es para calcular los órdenes parciales de los reactivos A y B y después poder escribir la ley de la reacción, porque sabemos que la ley de la reacción va a ser igual, la velocidad va a ser igual a una constante, en este caso ambas concentraciones influyen y lo que nos faltará será ver cuáles son los órdenes parciales de A y de B. ¿Vale? Y para eso os lo voy a explicar un pequeño con un poquito de teoría, es decir, cuando una reacción es de orden 0, pues entonces, aunque yo multiplique y divida la concentración de sustrato, la velocidad no cambia, ¿vale? Es decir, la velocidad es independiente de la concentración de sustrato, ¿vale? Y entonces elevamos la concentración de sustrato o de reactivo a 0. Cuando una reacción es de orden 1, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo multiplico por un factor, ¿vale? Por n la concentración de sustrato, lo que le pasa a la velocidad es que se multiplica por el mismo factor, ¿vale? Por ejemplo, si yo multiplico por 2 la concentración de sustrato, pues la velocidad se ve aumentada en la misma proporción. Aquí fijaros qué es lo que está pasando. Aquí no estoy multiplicando, o puedo estar multiplicando por un medio. Cuando yo multiplico por un medio la concentración de B, pues la velocidad se multiplica por el mismo factor. Por lo tanto, deducimos que esto es de orden 1. ¿Cuándo va a ser el sustrato, el reactivo de orden 2? Pues cuando observemos experimentalmente que al multiplicar por n la concentración de sustrato, la velocidad se va a aumentar en esta n elevada a 2, se va a multiplicar en este factor. Por ejemplo, si yo multiplico por 2 la concentración de sustrato, pues la n va a ser 2 y esto es de orden 2 porque se eleva a este número, ¿vale? Sería 2, es decir, sería igual a 4v, ¿vale? Por lo tanto, fijaros que cuando multiplicamos por 2 la concentración de reactivo y la velocidad se ve aumentada por 4, nos damos cuenta de que es una reacción de orden 2. Para que lo entendáis un poquito mejor, fijaros que también si multiplicamos por 3 la concentración de sustrato, pues aquí que tendríamos 3 elevado al cuadrado por la velocidad, es decir, 3 por 3, que es 9, ¿vale? Y con orden 3 sería exactamente lo mismo, pero tendríamos que elevar la n a 3, es decir, cuando tengamos orden 3, pues diríamos que si multiplicamos por n la concentración de sustrato, ¿vale? Pues aquí tendríamos n elevado a 3 la velocidad, ¿vale? Ya sabemos, por tanto, cuáles van a ser estos órdenes parciales de A y de B. Hemos dicho que el de A va a ser de orden 2 y que B va a ser de orden 1. Por lo tanto, aquí tendríamos la ley de la velocidad. En el apartado B me dicen que cuando las concentraciones iniciales de A y B, la concentración de A fue 0,1 molar y la concentración de B fue 0,05 molar, respectivamente, la velocidad inicial de la reacción resultó ser, en ese momento determinado, este dato, 2,82 por 10 a la menos 4 molar partido segundo a la menos 1. Y piden que calculemos el valor de la constante de velocidad. Piden la K. Como tenemos la fórmula y hemos hallado en el apartado A los órdenes parciales,
pues no tenemos más que aplicarla. Aquí vamos a despejar la K se quedaría de esta manera, es decir, V partido por la concentración de A al cuadrado por la concentración de B elevado a 1, ¿vale? O sin elevar, que es lo mismo, ¿vale? Pues voy a pausar el vídeo y calcularlo. Hacedlo conmigo, por favor. Bueno, el valor numérico me da esto, ahora faltaría poner las unidades, ¿vale? Las podemos poner las unidades en la fórmula o normalmente yo lo que hago es partir de aquí y pongo las unidades de la velocidad, que sabéis que son, podéis poner también molar a la -1, por segundo a la -1, pero yo suelo ponerlo mol por litro partido segundo, va a ser igual a la constante, que vamos a calcular sus unidades, por la concentración que es mol partido litro, como la de A está al cuadrado y la de B es a la 1, pues sería todo ello a la 3, ¿vale? Es lo mismo que poner mol al cubo por litro al cubo. Por lo tanto, ahora la constante, simplemente todo esto va a pasar dividiendo. Entonces, ¿qué tendría? Las unidades de la velocidad a las que voy a dividir todo esto, ¿vale? Paso dividiendo mol al cubo partido por litro al cubo. Como la división de fracciones es la multiplicación en cruz, tendríamos mol por litro al cubo partido mol al cubo por litro por segundo. Este mol se va con 1 aquí y me quedan 2. Este litro se va con 1 aquí y me quedan 2. ¿Y qué me quedaría? Litro al cuadrado partido mol al cuadrado por segundo. Es decir, litro al cuadrado, si todo esto me lo subo aquí, por mol a la -2 por segundo a la -1. ¿Vale? Bien, vamos a ir ahora al apartado C, en el que me dicen que con las condiciones del apartado B, es decir, con la velocidad que me están dando, ¿vale? Que la tengo aquí, calcule la velocidad de desaparición de A y la velocidad de aparición de C. Es decir, aquí lo que me están pidiendo es que escriba la ecuación de la velocidad en función de la desaparición de los reactivos y la aparición de productos. Pues vamos a ella. Os recuerdo que esta fórmula es la que nos dice que la velocidad de reacción molar, es decir, por mol, es igual a la 1 partido el coeficiente estequiométrico para una reacción del tipo, voy a ponerla muy pequeña, ¿vale? De A para dar B moles de B sería 1 partido por el coeficiente estequiométrico en negativo porque es reactivos por la variación o derivada de la concentración de A partida la variación del tiempo. Y eso tiene que ser igual, aquí ya cuando son productos en positivo, a 1 partido el coeficiente estequiométrico de B por la variación de la concentración de B partida la variación del tiempo. ¿Vale? Y esto, si lo aplicamos a nuestra ecuación, a nuestra reacción, sería igual a menos 1/3, porque tenemos un 3 aquí, por la variación de la concentración de A partida la variación del tiempo. Tiene que ser igual también a menos 1/2, sigue siendo un reactivo y tenemos un 2 de coeficiente, por la variación de la concentración de B partida la variación del tiempo, igual a 1/2 por la variación de la concentración de C partida la variación del tiempo. Y la velocidad de reacción la tenemos porque es por mol. Es decir, esta velocidad de reacción es igual a 2,82 por 10 a la -4 molar partido segundo. Me están pidiendo que calculemos la velocidad de desaparición de A y luego la de C. ¿Vale? Es decir, esto me están pidiendo que calcule esta velocidad. ¿Vale? Pues vamos a igualar. Esto sería menos 1/3 por la variación de la concentración de A partido de la variación del tiempo igual a 2,82 por 10 a la -4 molar partido segundo. Como lo que me están pidiendo es esto, pues simplemente tengo que pasar el 1/3 aquí. Es decir, que la velocidad de desaparición de A va a ser igual a 2,82 por 10 a la -4 multiplicado por 3 y en negativo. ¿Y esto cuánto da? Pues da menos 8,46 por 10 a la -4. Y las unidades, molar partido segundo o mol partido litro segundo, ¿vale? Y va a ser lo mismo aquí. Luego me están pidiendo con C, es decir, lo que me están pidiendo en este caso va a ser esta parte. Tenemos que hacer el mismo proceso.
¿vale? Aquí tendríamos que 1/2 por la velocidad de aparición de C va a ser igual a 2,82 por 10 a la menos 4 molar partido segundo. Por lo tanto, esta velocidad de aparición, que en este caso sí que va a ser positiva, pues simplemente va a ser el doble de la molar, de la reacción de la velocidad por mol. La multiplicamos por 2 y esto nos da 5,64 por 10 a la menos 4 molar partido segundo. Ya tendríamos también resuelto el apartado C. Por último, en el último apartado me dicen que justifiquemos por qué la velocidad de la reacción aumenta con la temperatura. Bueno, pues tenemos que saber que cuando aumenta la temperatura lo que hace es aumentar la velocidad de las partículas. Entonces, al aumentar la velocidad cinética de las partículas que están pudiendo interaccionar, va a aumentar la probabilidad de choque efectivo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que van a chocar más reactivos con la orientación y la energía adecuada para dar lugar a un producto. Entonces, como va a aumentar esa probabilidad, pues va a aumentar la velocidad de reacción. Es decir, la cantidad de productos que se obtienen. Además, también se podría explicar por la ecuación de Arrhenius, en la que K es igual a una constante que es A, multiplicado por el número E elevado a la energía de activación, partido por R por T. Y como la K es directamente proporcional a la velocidad, vemos aquí que al aumentar la velocidad hacemos más pequeño este número, que es negativo. Entonces, cuanto más pequeño sea, más grande va a ser la constante, ¿vale? Pero con esto también nos valdría. Bueno, espero que lo hayáis entendido. Un saludo.